hoy vamos a trabajar el envío, la recepción de datos a través de Bluetooth, ¿de acuerdo? Entonces voy a quitar mi videito y les voy a explicar. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta aplicación? Es muy similar a la que hicimos ahora, solamente que lo que vamos a hacer es enviar... Ah, yo tenía que montar el chatbots y se me olvidó. Bueno, vamos a hacer el envío de qué? De información a través de qué? De Bluetooth, utilizando pues un dispositivo móvil. ¿Qué vamos a hacer? Desde el celular vamos a enviar una cadena de texto al Arduino que está conectado obviamente a un Bluetooth y de ahí lo vamos a mostrar a través de una LCD, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Les voy a mostrar tanto el programa en Arduino de recepción como la aplicación que vamos a desarrollar, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Nuevamente tenemos un selector de lista y este selector de lista, pues lo que me va a servir es para mirar los dispositivos que yo tengo conectados. Aquí voy a tener el botón de desconectar, aquí voy a tener el estado de conexión, aquí voy a escribir, aquí tengo un label que es el texto a mostrar en la LCD. Aquí tengo un textbox, que es lo que yo escribo aquí, es lo que va a aparecer en la LCD. Aquí le doy enviar y aquí le doy borrar lo que hay en el textbox. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir a la parte de ejecución de bloques. ¿Y qué vamos a hacer en la parte de ejecución de bloques? Entonces lo primero que vamos a trabajar tiene que ver con quién. Cuando el screen 1 se inicializa. Entonces, cuando yo inicializo el screen, entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Lo que yo primero tengo que hacer va a ser poner entonces aquí el estado. El estado entonces lo voy a tener que poner como quién, como no conectado. Entonces, aquí lo que estoy poniendo, esta etiqueta se llama etiqueta 2. Entonces, en esta parte, si ustedes se dan cuenta, lo que yo estoy haciendo es poner etiqueta 2 punto texto como. Entonces, le estoy diciendo estado desconectado, ¿de acuerdo? Luego, vamos a programar entonces este botón de aquí, que es el botón de conectar, que ya lo habíamos medido la clase pasada. Entonces, le voy a decir cuando el selector de lista 1, antes de la selección, recuerden que el after picking, perdón, el before picking, es el momento en donde sale toda la lista que nosotros vamos a trabajar en ese orden de ideas que voy a ejecutar. Entonces voy a ejecutar el selector de lista 1 en la lista elementos, lo voy a poner como quién, como el cliente Bluetooth en el procedimiento que tiene que ver con direcciones y nombres. Recuerden que lo que yo voy a hacer allí es que me van a aparecer entonces todos y cada uno de los dispositivos que yo voy a tener ahí. Luego viene el usuario y da el clic. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, en el before picking, en el after picking, perdón. Entonces, lo que vamos a hacer es ejecutar ¿qué? Recuerden que aquí siempre vamos a mirar, evaluar, pero ignorar el resultado. No sé si es necesario, confírmenme, si es necesario que yo les diga de dónde saqué los bloques, sino que como lo hice la vez pasada, pero si quieren que No, se... profe, uno por los colores de guía. Listo. Entonces, vamos a evaluar, pero ignorar el resultado, eso está en la parte de control, ¿no? Y de ahí entonces vamos a llamar a quién, al cliente Bluetooth 1 en el atributo conectar. ¿A qué dirección? Pues a la que la persona en el selector de lista haya escogido. Recuerden que eso aparece en selector de lista 1, punto selección. Ahora, si está conectado, entonces si el cliente Bluetooth está conectado, recuerden que esto es Boolean, entonces ahí lo que voy a sacar es si está o no está conectado. En el caso que sí, entonces voy a poner la etiqueta 2 con el estado como estado conectado. Y si no, vamos a poner la etiqueta 2 en su atributo texto como quién, como error de conexión. ¿De acuerdo? Hasta el momento eso es básicamente lo mismo que trabajamos en la aplicación de la clase pasada. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer
va a ser entonces, por ejemplo, yo voy a escribir varias cositas. Entonces, aquí cuando el botón de la derecha, botón derecha, que es este botón, venga, yo porque metí esta. No, o bien esto sobra. Esto no, de pronto, cuando el botón 3, yo le dé clic, el botón 3 es el de borrar, pero primero quiero cuadrar el de enviar. Vamos a trabajar primero el botón 2 y después me devuelvo el botón 3. ¿Qué pasó aquí? Regálame un segundo que aquí veo algo que no se me borró. Botón 1 es desconectar. Botón 2 es enviar. Le guardo todo el código, profe. No, o lo borré en algún momento y no me acordaba. ¿Ves qué raro? Bueno, no pasa nada, lo hacemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando el botón 2, entonces vamos a buscar aquí el botón 2. Entonces, cuando el botón 2, yo le dé clic, entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Regálame un segundo. Debe enviar lo que está escrito, ¿no? Sí. No, es que estoy revisando algo acá para que no vayamos a tener ningún problema. Voy a hacerlo como está con el otro código. Entonces, cuando el botón 2 yo le dé clic, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que enviar, ¿por quién? Por el cliente Bluetooth, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo lo que voy a enviar es enviar bytes, ¿de acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer es llamar al cliente Bluetooth, enviar bytes. Entonces, ¿cuáles bytes voy a enviar? Voy a enviar entonces lo que esté en el textbox 2, en el campo de texto 1, perdón. Entonces, lo que voy a copiar es poner el campo de texto, perdón, cogí el que no era. Lo que hay en el campo de texto, cogí el que no era. Enviar texto, perdón. Entonces, llamar cliente 1 Bluetooth, enviar texto en su atributo texto. Y con esto ya automáticamente estoy enviando la información. ¿Por qué les dije que cogí el que no era? Porque el anterior que había escogido, que era este, enviar bytes, ¿sí? Este lo que me envía es una lista. Entonces, si yo quiero crear una cadena de bytes, entonces envío toda la lista que yo tenga. Por eso no me sirvió. Entonces, solamente voy a enviar texto en el atributo ¿qué? En el atributo texto. Y ya con eso automáticamente lo estoy enviando al Bluetooth. Entonces, el botón 3 que yo tengo aquí es el botón 3 corresponde a borrar, o sea, a borrar esta caja de texto. Entonces, cuando yo quiero borrar esa caja de texto, entonces lo que voy a decir es poner el campo de texto 1, punto texto como blanco. Este bloque de aquí yo lo puedo duplicar y lo puedo poner acá. Es decir, después que yo envíe la información, blanqueo para que a la persona no le toque borrarlo de manera manual. Y el botón 1 que es desconectar, entonces ya también lo habíamos visto, y es llamamos al cliente Bluetooth 1 en su atributo desconectar y ponemos en el estado luego de eso, entonces ponemos poner etiqueta 2.texto como estado desconectado, ¿de acuerdo?
Y con eso ya tendríamos el envío de información a través de Bluetooth. Pero bueno, aquí solamente envío. Ahora, por acá, lo que voy a Enlazar. tener que hacer es, bueno, ¿cómo voy a recibir, cómo voy a recepcionar esa información en el Arduino? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? Entonces vamos a incluir la pantalla, la pantalla como tal, configuramos el Liquid Crystal. Es una pantalla de 16x2, configuro el puerto serie 9600 y empiezo el punto, el void. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Entonces, ¿qué voy a hacer? Si el puerto serial está disponible, entonces, ¿qué es lo que yo estoy buscando? Que el puerto por donde yo esté leyendo el serial, que, insisto, puede ser el 1 o el 2, pero no debería estar conectado al... Puede ser el serial 1, pero no estando conectado al computador, ese pedacito es importante. Entonces, yo miro a ver si hay un dato que está acá. Si hay un dato disponible, entonces lo que voy a hacer es guardarlo ¿en dónde? En la variable valor. Ahí leo el puerto serie. Ah, pero aquí nos faltaron hacer varias cosas. Ahora viendo este código, vamos a hacer una modificación. Voy a duplicar este bloque. Y antes de eso, no voy a enviar el campo de texto 1, sino que voy a enviar un primer bit. Y ese bit va a ser la letra A mayúscula. Entonces, a este bit me va a indicar que yo voy a imprimir algo en la LCD. ¿De acuerdo? Entonces, primero mando el bit a la letra A y luego mando lo que quiero que aparezca en la LCD. ¿Por qué? Porque acá en el código, miren que si lo que yo recibo en el puerto Bluetooth es la letra A, entonces llamo a la función pantalla LCD. ¿Y qué hace la pantalla LCD? Espera que haya otro dato disponible en el puerto. ¿Y qué es lo que hace? Me dice, char leo el puerto serie. ¿De acuerdo? Puso de condición que primero sea aparezca Primero, la... exactamente, para saber que él va a recibir algo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a recibir entonces la letra, voy a recibir la letra, ya sé que voy a enviar, y acá entonces lo nuevo que envío lo voy a recibir ¿dónde? En la variable C, ¿sí? Y cuando llego esto, entonces lo que recibo es, leo eso y lo guardo en C, y aquí creo una cadena de tipo string con los datos entrantes. Es decir, que yo puedo seguir enviando, yo puedo enviar muchas palabras y él la va a recibir con todo eso, ¿de acuerdo? Si se recibieron varias palabras, es decir, que si la longitud de esa cadena es mayor que 0, es decir, que hay algo guardado en ese screen, en ese string, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, blanqueo, ¿qué cosa? La pantalla, me ubico en el 00 y imprimo, ¿qué cosa? Imprimo la cadena de tipo string que se llama estado, ¿de acuerdo? Y después que imprimo eso, bajo la variable, es decir, la blanqueo completamente la variable para que me quede lista y disponible para esto. ¿Esto qué nos toca? Nos toca hacerlo siempre como un string. ¿Por qué? Porque cuando yo imprimo, cuando yo quiero escribir aquí, en este chat, en este cuadro de texto, yo puedo escribir varias letras. Primero, el puerto serie o el dato se va a enviar bit a bit, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo aquí escribo Oscar Vergara, entonces primero va a aparecer la O, después la S, después la C, después la A, la R, el espacio en blanco. Cuando yo empiece a enviar, yo voy a enviar letra por letra, pero esa letra la tengo que reconfigurar o la tengo que guardar completamente toda. ¿En qué? La tengo que guardar en un string. ¿Para qué? Para que se vuelva entonces una palabra, porque recuerden que En un el mismo char lado. solamente es una letra y
El string es una cadena de letras, ¿de acuerdo? No sé si me explico, si es lo Sí, profe, suficiente. las guarda unidas para que pueda Exactamente, por eso leer la aquí palabra. estoy diciendo estado Con el espacio y todo, con el ¿cierto? espacio y todo, porque recuerden que aquí uno cuando envía todo el asunto, el espacio también cuenta, ¿no? Lo El puede poner espacio. a funcionar, profe. No tengo Bluetooth de momento. O sea, me tocaría conectar al Arduino y dije que iba a hacer el chatbot y la verdad se me olvidó por completo y no tuve mucho tiempo tampoco en estos 2 días y por eso no lo pude hacer. Pero me comprometo a hacerlo este fin de semana para que la otra semana ya lo podamos ver en funcionamiento. Este fin de Listo, semana profe. saco un ratico para hacer eso y lo hago y se los envío. O se los muestro pues en la clase para que vean el chatbot funcionando. Entonces, pues esto es lo que vamos a hacer y ya les voy a explicar la siguiente evidencia que vamos a hacer para la siguiente semana. Regálenme un segundito. No encuentro el archivo. En un segundo ya les voy a explicar lo que vamos a hacer. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una aplicacioncita, perdónenme la resolución, me tocó copiarla de una imagen y se ve horrible. Pero ¿qué vamos a hacer para esta semana que entra para entregar? Vamos a hacer una aplicación que me permite controlar un botón, un robotcito. Aquí vamos a poner en la parte superior, vamos a poner entonces una imagen alusiva a lo que nosotros queramos. Aquí vamos a poner un picker list, que son los dispositivos disponibles, porque lo vamos a sacar por Bluetooth. Entonces vamos a controlar el robotcito lo vamos a controlar por Bluetooth. Y vamos a poner entonces varias cositas.
que el robot vaya hacia adelante, que el robot vaya hacia atrás, a la derecha y a la izquierda. Cada letra le va a permitir entonces saber al robot para dónde va. Entonces, si yo le doy a esta flechita, envío, por ejemplo, por Bluetooth la letra A y por el Arduino recibo que la A es para adelante, ejecuto que va hacia adelante, la B va hacia atrás, la C a la derecha, la D a la izquierda. Y cada vez que el robotcito se esté moviendo, el LED verde se debe prender. Cuando no se esté moviendo el robot, debe de estar en el LED rojo. Adicionalmente, aquí se debe de estar mostrando en un label en donde dice adelante, atrás, derecha, izquierda. O sea, cada vez que usted presione una flechita, aquí debe salir el estado. Y aquí va a haber Pero un para texto. que mueva toca estar enviando, ¿no? No Envía necesariamente, porque tú automático. puedes automatizar los movimientos. ¿Qué quiere decir? Por 10 segundos que se mueva hacia adelante. Sí, entonces cuando yo presiono la tecla, la flecha aquí, por 10 segundos ya sé que se va a mover el robot, ¿de acuerdo? Y aquí en el TestBox vamos a enviar un mensajito porque el robot va a tener una LCD, entonces lo que yo escribo aquí, que es lo que acabamos de hacer nosotros, cuando yo le dé enviar, va a aparecer allá, y cuando yo le dé limpiar, borro todo lo que hay. Señor Andrés Felipe. Pero también se puede hacer de que, por ejemplo, si uno lo tiene presionado, es que se mueva. Sí, también. Entonces ya es quitarle la ejecución de tiempo y estarlo manteniendo siempre preguntando. Esto aquí que es importante, estas flechas que yo les acabé de poner aquí son botones, ¿de acuerdo? Estas flechas son botones. ¿Cómo podemos hacer las flechas de botón? Ya me acuerdo por qué estaba esa flecha de derecha aquí. Esto que está aquí es un botón. ¿Cómo funciona esto? Entonces, yo cojo y saco el botón normalito. Saco el botón. Ustedes saben que cuando yo saco el botón, aquí hay un atributo que se llama imagen, ¿cierto? Antes de ir a eso, yo tuve que haber subido en medios, tuve que haber subido un archivo. El archivo que yo subí fue flecha. Entonces, cuando ya yo subí el archivo, entonces vengo aquí a imagen y le digo escojo flecha. Y fíjese que cuando yo le doy flecha y le voy a aceptar a ese botón, bueno, aquí toca poner el botón no automático, sino hay que ponerle un tamaño, porque si se dieron cuenta creció muchísimo. Yo le voy a decir que tenga 15 píxeles de ancho. No, 15 es muy chiquito. Vamos a ponerle aquí porcentaje, digamos que 10%. Y aquí en alto vamos a también ponerle porcentaje 10% de la pantalla, a ver cómo nos queda. Mire que ya el botón, esto sigue siendo un botón, ¿no? Pero tiene una flechita implementada. Entonces, de esa manera sale la flechita con la que se va a proceder, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer basado en la clase pasada, en la clase de esta con respecto al Bluetooth y con las otras clases con respecto a cómo se puede llegar a hacer toda la programación. En esta ya ustedes le van a tener que echarle un poquito más de cabeza al asunto, ¿no? Entonces, para que ya empiecen como a mirar todo lo que han hecho, llevarlo a un plano completamente. De todas formas, ahora en la tarde les subo el documento donde les explico la evidencia en lo que van a hacer cada una de las cosas, cada uno de los botones, para que ustedes lo puedan hacer entonces, ¿de acuerdo? Entonces, muchachos, esto era entonces la sesión de formación del día de hoy. Por favor, vamos practicando. Recomendación en este minuto y medio que nos queda. Por favor, los que me deben evidencias, pónganseme al día, por favor. Que no les vaya a tocar luego correr. Y miren que se los he dicho varias veces de una manera muy chévere. Pónganseme al día, por favor, porque si no, luego se nos va a venir es un chicharrón en 3, 2, 1. Entonces, les agradezco por favor que se me pongan al día en lo posible antes de que este viernes pase, porque ya esto está más cerca de lo que creemos.
Entonces, muchachos, les deseo que pasen un feliz fin de semana. Dentro de un rato les subo la grabación y la evidencia que van a entregar la otra semana. Recuerden que tienen hasta, si no estoy mal, hasta el 29 para entregar las evidencias de lo que tenemos pendiente, ¿de acuerdo? De todo El lo 31. ¿Eran 30, 31, profe? bueno, 31 el último día. bueno, el 31 31 sí, creo que sí. tienen plazo hasta ese día, entonces pilas con eso, ¿de acuerdo? Sí, Yo señor. revisé y solamente había subido, creo que Kevin, una de las aplicaciones. Recuerden que tienen que quedar por semanas. No estoy seguro si les subí todos los links, pero ahora los reviso para que puedan subir semana a semana. No me las van a subir todas juntas, sino una por una, ¿de acuerdo? Semana Sí, a semana señor. que vamos a subir. Creo que solo está la